Hola muchachos, ¿qué tal? En el presente video vamos a ver un caso ejemplo de una edificación en no lineal, al cual se le ha aplicado pues un análisis no lineal estático y un análisis IDA, que es un análisis dinámico incremental. Ahora, ¿cuál es la finalidad? La finalidad básicamente fue calcular el desempeño de dos formas, mediante un enfoque determinista, el cual es un poco más convencional, ¿no? Porque es el que se aplica con el no lineal estático, se hace un cálculo de cuánto es el punto de desempeño y luego mediante una sectorización, como muchos habrán visto, supongo, algún gráfico similar así, ¿no? Mediante el CAOC Visión 2000, se ve dónde es que cae el punto de desempeño y en función de dónde cae se dice que ese es el desempeño de la edificación. Y también vamos a verlo tal vez mediante una integral de convolución, que es un poco menos conocida, ¿no? Dado que es un poco complicado hacer este cálculo de integral de convolución, es que se aplica una simulación de Monte Carlo. Aquí es donde ingresa ya en lo que viene a ser el análisis SIDA, que tiene una finalidad de que ya de que me puede otorgar ya no solo información, digamos, de cuál es el desempeño, sino de que cuánto es el costo para diferentes valores ya de aceleración y cuánto sería el costo esperado anual. Digamos que tiene bastantes usos, por ejemplo, entre solamente saber si es que cuánto es el costo anual para saber si es que me cuesta más caro una aseguradora, o también para saber cuánto me va a costar durante su vida útil de 50 años, ¿no? Más o menos, el costo de reparación. También eh, en, este, en este documento también se hizo, digamos que se calculó cuánto es este costo esperado anual en el caso de una edificación que no tiene aislamiento y en el caso de una edificación que tiene aislamiento. Entonces, digamos que eso también es otra opción. Además de que se puede calcular costos, también se puede calcular eh, vidas, ¿no? Digamos que las pérdidas de vidas entre los años también, ¿no? Cuánto es la huella de carbono y también y el tiempo de reparación. Entonces son otros usos, ¿no? Que también existen, pero que en este caso nos vamos a centrar netamente en lo que viene a ser costos. Entonces, digamos, vamos a ir de poquito a poquito entre lo que es las presentaciones y entre lo que es los software que se utilizan y un poco el marco teórico en general. Primero, estamos en un análisis en no lineal, ¿no? Es decir, estamos intentando llegar a una respuesta mucho más real. Entonces, nosotros lo que nosotros podemos realizar son dos tipos de análisis. El no lineal estático, el cual tiene limitaciones debido a su regularidad y debido a la cantidad de pisos. Y el análisis no lineal tiempo-historia, el cual no tiene ningún tipo de limitación. Entre los métodos, digamos, más tradicionales tenemos este, en el cual nosotros damos ciertos objetivos en función de cuál va a ser el sismo, ¿no? Si es un sismo frecuente, ¿no? Se busca que sea prácticamente sin daño. Mientras si es un sismo que tiene un periodo de retorno, es decir, que viene cada muchos años, ¿no? Se espera que el daño sea mucho más grande. Este método tradicional, digamos, es un método el cual te da un objetivo más discreto, porque o sea, si bien es cierto, te dice un desempeño, pero no te dice algo que sea útil para algún inversor o para el cliente, porque lo que el cliente muchas veces quiere es ¿y cuánto me va a costar y cuánto tiempo esto va a durar y cuántas personas se esperan que sufran daños, ¿no? O algo similar. Entonces, además de que tampoco toma en cuenta la variabilidad en la respuesta, ¿no? Porque
Normalmente en el no lineal se trabaja con valores esperados, o sea, al 50% de probabilidades. Mientras que en verdad esto no es algo así, ¿no? Digamos, todo tiene una media, pero también tiene cierta desviación estándar. O sea, todo, digamos, tiene una variabilidad. Y esta variabilidad, digamos, que sí es tomada en cuenta, ¿no? Ahora, este primer documento, recuerden, más o menos nos estamos refiriendo al CAOC Visión 2000, y este segundo nos estamos refiriendo al FEMA P58, básicamente. Si alguien quiere revisar un poco más sobre el FEMA P58, pues poniéndolo directamente sobre Google, tiene su propia página donde pueden obtener todo, inclusive el software, que luego vamos a conversar un poco, que se llama PAC. Entonces, aquí, bueno, acá está el pack también. El PET creo que es para una línea de estático, o sea, otra cosa. Y acá en el pack pueden tener todos los 7 volúmenes, donde el volumen 1, digamos, es el volumen introductorio que prácticamente engloba todo, ¿no? Entonces, siguiendo un poco con lo que estamos exponiendo, en el FEMA P58 está toda la información necesaria, absolutamente todo es un documento sumamente extenso. Entonces, un poco el objetivo que nosotros estamos viendo en este video es de una comparación entre el método tradicional, ¿no? Y un poco el método de vanguardia. Ahora, el edificio que estamos conversando es una edificación que queda ubicada en Chorrillos, aquí en Perú. Es una torre de un conjunto de torres, y pues tiene un sistema que es de placas y también es de pórticos, ¿no? Como pueden ver acá de color rojo, figuran los que son columnas y los que son placas. Entonces el edificio es de 10 niveles y se le ha, digamos, que calculado cuánto es el punto de desempeño para sismo frecuente, sismo raro, sismo muy raro, y es el que se puede ver en esta parte de la izquierda, ¿no? Como ustedes pueden ver, uno aplica un no lineal estático. Recordemos que el no lineal es estático. El documento que yo utilizo es el ACCI 4117, en el cual básicamente en el capítulo 7 te habla sobre sobre todos los tipos de análisis no lineales, sobre cómo calcular el desempeño, sobre que la fuerza lateral que se considera es el del modo fundamental, que el punto de control en una curva de capacidad básicamente es el punto del último nivel más cercano al centro de masa, ¿no? Acá tiene su fórmula, pues, para calcular el punto de desempeño. En el capítulo 10 te habla sobre los elementos de concreto, sobre las rigidez efectivas, en la parte que vemos aquí. Un poco más abajo nos habla sobre las rotaciones, sobre los criterios de aceptación. Digamos que capítulos 7 y 10 son los capítulos que más se suelen utilizar. Entonces, mediante este enfoque determinista, un análisis no lineal estático, uno puede calcular cuánto es el punto de desempeño, ¿no? En el primero vemos que para un sismo frecuente quedó elástico, que para un sismo raro quedó en ocupación inmediata, y para un sismo muy raro quedó al inicio del resguardo de vida, ¿no? Entonces, digamos, esto sería en grandes rasgos a lo que yo podría llegar mediante este método de cálculo de desempeño. Probablemente también pueda haber el elemento por elemento estructural cuál es el desempeño que han alcanzado, y hasta ahí estaría llegando, el cual es lo que convencionalmente nosotros vemos, ¿no? En las tesis que normalmente se suelen realizar. Ahora, aquí tenemos otro, otro enfoque, ¿no? Si bien, ¿por qué? Porque acá nosotros decimos, bueno, dado un peligro sísmico, hay una respuesta estructural. Dado una respuesta estructural, hay un daño. Y dado este daño, hay una pérdida. Nosotros podemos resolver esto mediante una integral de convolución y calcular esta pérdida, ¿no? Ahora, esta pérdida puede ser en función de costos, tiempo, como había mencionado, huella de carbono, entre otros que se ven en el FEMA P58.
debido a que esta integral es muy difícil de resolver, ¿no? Eso dado que es del teorema de Bayes, ¿no? Entonces estamos hablando de una función de probabilidad. Dado de que esto es complicado de resolver, lo que se hace es la simulación de Monte Carlo mediante números aleatorios. Entonces, en esta simulación no es que yo voy a programar algo, no, sino que en el FEMA P58 lo que te brindan es un software. Ahora, este software se llama PAC y mediante este software llamado PAC es que realizo, digamos, el método de Monte Carlo. Y lo que yo le doy son las variables aleatorias y él ya se encarga ya de generarlo, ¿no? Ya los resultados que vamos a verlo en un ratito, ¿no? Algún primer enfoque. Ahora, en ambos casos, pues yo tengo una respuesta estructural, tengo una curva de capacidad, digamos, tengo parámetros yo del mismo software, ¿no? Pero yo no sé si es que estarán bien. Digamos que hay una incertidumbre epistémica. O sea, no sabemos si es que el modelo estaría reflejando la realidad correctamente. Ahora, esto es algo que normalmente se pide en todas las normas, peruana, colombiana, estadounidense, en la que fuese, que se tiene que realizar algún tipo de calibración para que yo pueda saber si es que mi respuesta está bien o no, ¿no? Porque yo me pongo a hacer todo, pero luego pasa que me dicen que lo que yo hago no, que mis resultados no son coherentes con la realidad. Así que entonces yo tengo que reducir, ¿no? esta incertidumbre en la predicción de la respuesta estructural. Ahora, para yo reducirlo, ¿no? Voy a realizar una calibración. En este caso, de esta edificación, tengo en la Universidad de Duón, si mal no recuerdo, ¿no? Se realizó este pórtico, ¿no? Y esto yo lo he calibrado de dos formas, mediante una plasticidad tipo fibra y mediante una plasticidad concentrada. Ahora, se le hizo un análisis cíclico. En este caso, solamente había respuesta de un, de un lazo histerético y lo que se realizó son tres tipos de modelos, ¿no? Nosotros podemos ver en el primero la plasticidad tipo fibra, en la cual digamos que toda esta sección se divide así, ¿no? En un montón de cuadraditos de concreto, ¿no? Que son los de color cian, y circulitos de color negro, que son los fierros, ¿no? Entonces, hay otro video que pueden buscarlo, en el cual se hace esto manualmente, tanto para concreto confinar, sin confinado, y se compara con el software. Así que pueden también buscarlo. El análisis no lineal también pueden buscarlo. El de cómo se hace una calibración y documentos de referencia, también hay videos, hay cursos también. En la página web también hay cursos sobre hasta de programación, hay cursos de calibración, hay cursos de cómo realizar este tipo fibra manualmente, sobre cómo se hace el análisis no lineal estático, sobre cómo se hace el análisis no lineal tiempo-historia, ¿no? Así que ahí pueden abarcar más. Entonces, siguiendo con este tema, ¿no? Digamos esto, para los que más o menos habrán utilizado, sabrán que es el section designer en un software, ¿no? Entonces esto es algo más o menos similar a lo que se hace el section designer. O sea, acá el mismo programa te da el momento y te da la curvatura, ¿no? Es decir, él mismo lo va a calcular. En cambio, en lo que es la plasticidad concentrada, bueno, en teoría el software también lo calcula en el ETABS, pero no siempre lo hace bien. Recordemos que lo normal de un diagrama de momento y curvatura es que sea de forma curva, ¿no? Lo normal no es que sean unas líneas, ¿no? En lo que es la plasticidad tipo fibra, acá se muestra toda esa curva, ¿no?
toda esa curva así como se muestra en el Session Designer. En cambio, una plasticidad concentrada, es bueno revisar lo que te da el software porque no siempre se encuentra bien cuando lo hace automáticamente. Y eh, digamos que tiene esta forma. Y otra de las diferencias es que en la plasticidad tipo fibra, como uno tiene cada elemento, cada cuadradito, tiene su diagrama constitutivo, sí se considera la tracción. Entonces acá no es necesario agregar un factor de rigidez efectiva que me, que me considere que el elemento está, que su rigidez ha sido degradado debido a la tracción. Esto no pasa con lo que es la plasticidad concentrada. En la plasticidad concentrada yo tengo que agregar este factor de rigidez efectiva, ¿no? Esto que vimos en la parte superior, este de acá, tanto para columnas como para vigas, ¿no? Bueno, siempre que se utilice un elemento que sea plasticidad concentrada, que trabaje a flexión, como viene a ser este caso. Entonces, solo de manera ilustrativa, acá estas líneas de acá esta de acá que se sale, es el que vendría a ser, digamos, el que no tiene rigidez efectiva. Entonces, como no tiene esta rigidez efectiva, ¿no? Es que la rigidez sale mucho más grande y se sale, o sea, difiere de lo que vendría a ser el ensayo experimental o físico, ¿no? Que vendría a ser este que nosotros estamos viendo. Mientras que el tipo fibra, como el tipo el que tiene rigidez efectiva, ¿no? Digamos que están mucho más cerca, un poco más el tipo fibra en la respuesta real, ¿no? Y más que nada respecto de la rigidez inicial, porque el tipo fibra inicia con toda su rigidez y luego se va degradando, mientras que debido a que la plasticidad concentrada tiene directamente un factor de rigidez efectiva, inicia ya con baja rigidez, ¿no? Y luego ya se juntan, ¿no? Entonces, digamos, este sería un poco la diferencia. Ahora, no solamente se ha modelado lo que viene a ser el pórtico, porque no solamente tenemos pórticos, también tenemos muros, ¿no? Este muro también se ha modelado mediante elementos tipo fibra. Y lo que se ve pues es que la calibración pues, ha salido bien. Y en términos de pórtico y en términos de muro se ha evaluado en función de su cortante máxima y de su rigidez lateral inicial, en el cual vemos que los porcentajes que no son similares, ¿no? Son alrededor del 1 por ciento, excepto en el del pórtico, en lo que viene a ser rigidez, ¿no? Que es un 8% de diferencia en el caso de la fibra, que para temas de ingeniería se consideran aceptables. Ahora, en el análisis no lineal estático, ¿no? Digamos en el que se aplican fuerzas laterales acorde al modo fundamental y se obtiene una curva de capacidad. Esta curva de capacidad posteriormente es sectorizada a su parte plástica, ¿no? Su parte plástica, ¿no? Trazando una recta bilineal, ¿no? Que lo que cumple es el principio de energía, o sea que esta área que está afuera es igual al área que está dentro, que se divide en 0,3, 0,3, 0,2, 0,2 y luego se le coloca donde cae el punto de desempeño. El punto de desempeño significa cuál es la respuesta frente a un sismo, frente al sismo que tú quieras, ¿no? El de tu país, y ahí termina, ¿no? Ahí termina, digamos, o sea, una vez que yo ya he calibrado, sé que mi respuesta está cercana a una respuesta real, ¿no? Ya puedo realizar tranquilamente un no lineal estático, y bueno, acá al último se ve cuánto sale y todo, ¿no? Entonces, más o menos tiene una curva de capacidad, uno lo va a sectorizar, coloca el puntito de desempeño y dice, bueno, aquí está, y terminé, ¿no? En cambio, esto no es algo similar a lo que pase cuando uno hace un análisis probabilista, porque tiene que hacerlo mediante una curva ida.
Y una curva ida, ahora, ¿qué es una curva ida, no? Una curva ida es como una curva de capacidad, pero recordemos que, a ver, yo tengo mi edificio y lo que voy a hacer es que le voy a dar un sismo, ¿no? Entonces le voy a dar un sismo y mi edificio va a tener muchas respuestas, ¿no? Tomo la máxima respuesta que puede tener el edificio y digo, ya, este de acá viene a ser mi respuesta máxima y es la que voy a guardar, ¿no? Entonces yo digo, ya, para un sismo, no sé, de 0,1 G, tengo esta respuesta máxima. Y para un sismo de 0,4 G, tengo esta respuesta máxima. Y para un sismo de 0,6 G, tengo esta respuesta máxima. Y lo que voy a hacer es que voy a tener varios puntos de respuesta, que el eje horizontal puede ser cuál es esta magnitud de la aceleración, y el eje vertical puede ser cuánto ha sido el desplazamiento, por ejemplo, o, eh, o puede ser algo similar también a una curva de capacidad. Puedo poner en el eje horizontal cuánto es el desplazamiento y en el eje vertical cuánto ha sido la cortante máxima. Y puedo acá tener diversos puntos que luego voy a unir, ¿no? Y voy a decir, esta es mi curva ida. Entonces, para tener una curva ida necesito hacerlo a varios niveles de intensidad. Ahora, el FEMA-P58 te da unos límites, ¿no? Acá creo que era el de 5000 años, en el caso del PGA, ¿no? Ahora, esto de acá, el que es una curva de la probabilidad anual ya de excedencia, está en Sensico, ¿no? Digamos que ahí el 0.0002 es tomado como el punto de máximo PGA, y esto es acorde al FEMA P58, al igual que el mínimo, ¿no? Y luego esto es cortado acorde a lo que te dice también el FEMA P58, para que al final tengas 8 curvas de peligro uniforme, que son estas 8 que nosotros estamos viendo aquí. Ahora, ¿de dónde he sacado esas 8 curvas? Es de Sensico. Hay otro video que está entre los que yo tengo, donde también se puede ver cómo se pueden llegar hasta estas curvas, ¿no? Esto se ve aquí, en la misma página de Sensico. Entonces, yo tengo acá todas mis curvas de peligro uniforme y tengo mis señales, que como mínimo tienen que ser 7, si es que son buenas, o si no son 11, ¿no? Acorde a lo que te dice el ACE y acorde a lo que te dice el FEMA P58. Entonces, se le hace una corrección por línea base, se le hace un filtrado y luego se le hacen espectrocompatibles a cada nivel de intensidad. O sea, para cada espectro que tiene cierto nivel de intensidad, se le hace todos espectrocompatibles a uno, al de nivel 1, luego todos espectrocompatibles al de nivel 2, luego todos espectrocompatibles al de nivel 3 y así sucesivamente. Así sucesivamente se les hace a todos, ¿no? Entonces luego voy a tener yo que correr, digamos, todos estos registros eh, al modelo, ¿no? O sea, si son 11, tengo que correr 11 veces en X, tengo que correr 11 veces en Y para el nivel de intensidad 1 y luego hacer algo similar para el nivel de intensidad 2. O sea que por cada nivel tendría 22 respuestas, 11 en una dirección y 11 en la otra dirección. Como tengo 11 respuestas, puedo tener una media, puedo tener una desviación estándar. Entonces, bueno, ya estos quedamos en que lo hemos hecho espectrocompatibles, ¿no? Acá se habla un poco sobre las consideraciones que se toman en el modelo, en el cual ya debido al tiempo creo que se está extendiéndose bastante, no vamos a ahondar más. Y acá si nosotros podemos ver, tenemos un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por cada nivel de intensidad tenemos
una respuesta. En este gráfico lo que hemos puesto en la parte inferior es el PGA, que es el pico de aceleraciones máximas en el suelo, y en el eje vertical tenemos cuál ha sido esta respuesta tanto en la dirección X como en la dirección Y. En la dirección X eran donde estaban esas placas largas, 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 largas. Entonces, estas placas de aquí. Entonces, por ello es que nosotros teníamos estas de aquí. Entonces, pues nosotros tenemos acá respuestas mucho menores, digamos, el edificio es mucho más rígido, ¿no? En funciones de desplazamiento y en funciones de fuerzas, digamos que el edificio genera una mayor cantidad de aceleraciones y fuerzas por el mismo hecho de ser más rígido, ¿no? Ahora, esto es mediante el análisis probabilista, mediante el análisis o mediante el enfoque determinista, podemos tener pues cuánto es la cortante de diseño, cuánto ha sido la sobreresistencia, cuánto ha sido la ductilidad, ¿no? Ahora, esto de acá, digamos, serían, ahora estas respuestas IDA pueden ser al 50%, como al 5%, como al 95%. ¿Esto qué es lo que quiere decir? O al 84%, 16%, lo que uno quiera. Esto quiere decir, ¿cuándo es al 50%? Cuando yo tengo recordemos que por cada intensidad teníamos algo de 11 respuestas. Si le saco el promedio, estamos hablando de el 50%, ¿no? Entonces, igual no puede ser si vamos una desviación estándar más, tendríamos al 84. Si resto sería 16, ¿no? Si tengo 2 sería 90% y 10%, si mal no recuerdo. Entonces, eso sería diversas curvas IDA, ¿no? En este caso tenemos curva IDA al 50%, o sea, al promedio nomás. Ahora, para yo obtener cuánto ha sido el costo, de manera intuitiva, uno pensaría que uno debería de necesitar de cierta forma cuál es el daño. ¿Cómo puedo reflejar cuánto ha sido el daño en cierto elemento estructural? Para yo reflejar cuánto ha sido el daño en cierto elemento estructural, puedo realizarlo mediante curvas de fragilidad, ¿no? Donde cada curva de fragilidad tiene un significado físico, que es un poco lo que yo estoy viendo ahí, ¿no? El estado de daño 1 significa que en los muros hay un agrietamiento por flexión, que en el estado de daño 2 hay una afluencia del acero, que en el estado de daño 3 hay una pérdida de resistencia, o que ha alcanzado una información en 0.004, y el último estado de daño, el que se considera ya la falla, ¿no? Vendría a ser ya el pandeo local de la barra de refuerzo del muro. Ahora, estos valores de deriva que se han obtenido ya son por cada muro. En cada muro, ¿no? Yo, por ejemplo, acá tengo pues varios muros, así que cada muro tiene su propia curva de fragilidad en, en función del daño observado. Ahora, aquí lo que vemos es que, bueno, puedo yo tener cierto daño, pero también yo necesito saber cuánto es que cuesta. Ahora, a cierta cantidad de lo que yo debo reparar también hay cierto costo. Ahora, ¿cómo se llama esto? Esto se le llama curva de consecuencia. Y básicamente, ¿qué es una curva de secuencia? Por ejemplo, para el muro, ¿no? Hasta una cantidad de 3, el costo para el estado de daño 4 es de $5.500. Y esto va a ir disminuyendo hasta que llegue a una cantidad yo de 7, que va a tener un costo aproximado de $3.750 por ahí. Entonces, ¿yo de dónde saco estas curvas de consecuencia más o menos? Aquí en el pack ya te dan ciertos valores de curvas de consecuencia y también te dan ciertos valores de costo. Pero estos valores de costo son en función de lo que hay en San Carolina, en Estados Unidos. Ahora, para que yo pueda pasarlo a Perú, acá hay un paper, el de Silva, Castro y Monteiro, que lo que hacen es que plantean una forma de cómo pasar estos resultados de San Carolina a, eh,
otros países, ¿no? Ya luego, si es que ven el documento, podrán entender un poco mejor, porque el tiempo es muy corto para el video, pero aquí más o menos podrían revisar todo este tema. Entonces, básicamente acá lo que nosotros hemos llegado a tener es cuánto es el costo debido a un estado de daño. Lógicamente, para cada elemento también tenemos para cada estado de daño cuánto es que ha sido el costo, ¿no? Todo esto se coloca en este software llamado Pack, el cual nosotros habíamos estado viendo, pero creo que lo he borrado. Entonces, vamos a volver a abrirlo. Aquí está. Este software llamado Pack, donde acá se puede ver, por ejemplo, una columna de mi propio, de mi propio edificio, ¿no? Que yo hice. Y acá puedo ver cuáles son las curvas de fragilidad que yo he agregado. Y puedo ver para cada estado de daño cuánto es la curva de consecuencia. A ver, ¿dónde está? Acá, consecuencia, reparación. Aquí está, ¿no? Puedo ver también cuánto es. Este es el otro. Para el 3 y para el 4, ¿no? Pueden ver que se vuelve más caro conforme es mayor el estado de daño. Ahora luego de que tengo definido para cada elemento estructural, ¿no? Y también tengo definido cuánto es el costo para cada estado de daño, el cual es bastante, ¿no? También, digamos, luego tengo que ingresar todos estos datos. Además, también tengo yo que ingresar datos sobre mi edificación. Vamos a ver un poquito. Vamos a abrirlo. Acá tengo mi edificación que es de 10 pisos. Acá está cuánto es el costo. Como le digo, también funciona para el tiempo de reparación, pero yo solamente lo he utilizado para lo que son costos. Acá está la cantidad de personas que ingresan en cierta hora, un poco digamos que para calcular la cantidad de fatalidades o la cantidad de personas lesionadas. Acá es un poco donde uno ingresa cuáles son las curvas de fragilidad que se van a utilizar. Acá es donde uno ingresa la cantidad en la dirección 1, en la dirección 2 y por cada nivel. Acá uno ingresa su curva de fragilidad que está en el FMAP 58 como uno lo tiene. Acá para cada intensidad uno coloca cuánto es la deriva, cuánto es la aceleración y si es que hay rotaciones, que en este caso era de una viga y había de otra viga también. Cuánto es que han sido estas rotaciones y también aceleración para el caso del costo en las tabiquerías y derivas para el caso de los daños o de los daños que hay en las columnas y en las placas. Entonces, y esto para cada nivel de intensidad. Así que estamos hablando de una cantidad grande de datos de entrada, ¿no? Acá se coloca si es que quieres, porque es algo opcional, que en este caso yo no lo puse, cuánto es la deriva residual y también se coloca cuál es la probabilidad de excedencia y cuál es la aceleración para para cada nivel de intensidad. Una vez que uno ya tiene todo esto de acá, puede evaluarlo, ¿no? Y lo que uno tiene, uno le da ahí a evaluar y luego puede ver sus resultados. Entre los resultados que uno tiene es que para cada nivel de intensidad, lo que te brinda es, acá te dice, ¿no? Este es el 50% para el nivel de intensidad 1, lo que te dice es que, y acá se ve al 50%, cuánto es el costo esperado, ¿no? El costo esperado acá te dice que es de $21,700 y este cuadrito que vemos acá hace referencia a todos estos de acá. O sea, que para cada elemento estructural, por ejemplo, yo haber seleccionado esto, ¿no? ¿Cuánto es el costo respecto de la columna T en la dirección X, ¿no? ¿Cuánto es el costo para la tabiquería? Para este nivel de intensidad, ¿no?
Si le aumento el nivel de intensidad, lógicamente ya aumentarán estos costos también, como ustedes pueden ver, ¿no? Ahí se está cargando. Por ejemplo, si vemos alguno, la placa, por ejemplo, está en este costo. Si vemos esta viga, está en este otro costo. Y digamos que de esa forma hay bastantes datos, ¿no? Y no solamente se puede ver datos por cada nivel de intensidad, sino también integrados para sacar el costo anual esperado. Que básicamente todo esto se ve reflejado ahora sí en estas dos gráficas. Ahora, ¿qué es lo que básicamente te dicen estas dos gráficas? Es que para un nivel de intensidad, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje del costo de reparación en función del costo, del costo general del edificio, ¿no? Por ejemplo, para el sismo normal, que es normalmente un PGA de 0,45 G aproximadamente, tenemos que en porcentaje el costo es del 17%, ¿no? Al haber realizado 1600 simulaciones, porque aproximadamente por cada nivel de intensidad el PAC recomienda 200. Así que 200 por 8 niveles, y el FEMAP 58 recomienda, son 1600. Entonces por ahí que se hicieron 1600. Ahí en el PAC también hay una opción, ¿no?, para colocar ello. Ahora, aquí nosotros también tenemos esto de aquí, digamos que se puede pasar en términos de que si acá tiene cierto costo, ¿no?, que aparentemente es pequeño, pero como este costo pequeño también se da en un pequeño lapso ya de tiempo, ¿no? Aquí se tiene de que el costo anual esperado es grande para el caso en el que los periodos de retorno sean pequeños, o sea, hay más costo en los edificios que son frecuentes que los edificios que son largos en términos de pérdida anual esperada. O sea, lo que se espera anualmente que se pierda debido a estos sismos de aquí. Entonces, si yo sumo todos estos, tengo una pérdida anual esperada, ¿no? Ahora, en este caso, lo que yo estaría pagando en teoría sería de 29.475 dólares anuales en reparación por mi edificación. Si yo esto lo paso a 50 años, ¿no? Pero considerando que hay una inflación, el costo de reparación es de 637.000 dólares prácticamente, ¿no? O sea, eso es lo que me costaría en reparación mi edificio en 50 años, ¿no? Esto sí es un parámetro, digamos, que sí puede ser utilizado por alguna aseguradora, por ejemplo, en función de que si a mí el seguro anualmente me cuesta 10.000 dólares, y yo sé que anualmente ese edificio tiene una pérdida anual esperada de 30.000 dólares, entonces creo que me convendría el seguro, ¿no? Entonces en este caso sí sería bueno, pero si el seguro me quiere cobrar 50.000 dólares, pues ya no es rentable. Entonces ahí ya estamos hablando ya de términos en los cuales son útiles para algún inversor o para alguna persona, ¿no? Ahora, acá esta última diapositiva, lo que te brinda es un poco cuáles son estas respuestas, ¿no? Básicamente hay una diferencia en que no brinda pues resultados con variables de decisión para el cliente, ¿no? Para lo que un cliente puede entender es que cuánto cuesta, cuánto tiempo se demora, cuántas personas van a salir dañadas, ¿no? Esos términos, ¿no? Como también vimos en el paper, que básicamente me habla en función de comparar, ¿no?, dos sistemas estructurales y ver cuál es el que me va a costar más, ¿no? También ese sería otro uso, ¿no? Ahora, este enfoque determinista, que es el más clásico que nosotros vemos, solo se puede realizar un análisis no lineal estático. Y recordemos
Un poco volviendo a recordar, hay un video sobre cuándo se puede utilizar un análisis no lineal estático que básicamente te habla respecto de cuándo no se puede utilizar, ¿no? Y no es que sea algo que yo digo, ¿no? Que se me ha ocurrido o algo que yo creo, sino esto se encuentra aquí, ¿no? Esto que nosotros vemos son cuando está permitido realizar un análisis no lineal estático, tiene que cumplir con todo esto de aquí. Entonces, no en todas las edificaciones se puede realizar, digamos, algún cálculo del desempeño mediante este método, solamente con uno lineal estático, ¿no? Y tampoco toma en consideración, digamos, que la incertidumbre general, ¿no? Digamos que cuando nosotros estamos hablando de este cálculo probabilista, habrán recordado que nosotros le colocamos, ¿no?, a cada elemento estructural una curva de fragilidad, ¿no? O sea, nosotros estamos viendo el daño en todos los elementos estructurales y estamos sacando costos en función de todos los elementos estructurales. Entonces, esto es algo, digamos, que se va mucho más a detalle y también tomo en cuenta yo la variabilidad probabilista que hay, ¿no? Porque yo trabajo con medias, ¿no? Trabajo con deviaciones estándares. Esos son los parámetros de entrada que nosotros vimos acá en el... Vamos a regresar un poco al pack. Vamos a regresar un poco al pack, que eso estaba aquí. Están los parámetros de entrada. Aquí en Structural Analysis, pero hay que abrirlo. Uy. No, aquí nosotros tenemos los diferentes valores aquí de media y tenemos acá el número de realizaciones, que esto va más enfocado a lo que viene a ser la cantidad de veces que voy a realizar el Monte Carlo, ¿no? Y digamos un poco estos términos de media y ya de desviación estándar se ven más en las curvas de fragilidad, porque en las curvas de fragilidad tenemos un valor de beta, ¿no? Por eso es una curva log-normal. Entonces digamos que acá sí hay una consideración de una variabilidad y también hay una consideración de cada componente estructural. Entonces esto de acá, bueno, esto de acá ya sería el fin ya de esta diapositiva y el fin ya de esta pequeña explicación entre la diferencia entre el método más convencional y este método un poco basado en costos, donde se debe de aplicar un análisis no lineal tiempo-historia, y en el que también se tiene que ingresar todas las curvas de consecuencia, curvas de fragilidad a este software pack para recién tener pues cuánto vendría a ser el costo, ¿no? Entonces, lógicamente no es algo que demore poco, es algo que demora un montón, ¿no? Pero, digamos, es un poco lo que más está actualmente en la vanguardia. Pueden verlo desde el FEMA P58 y también recuerden que actualmente eso no se encuentra como un curso, pero próximamente ya se sacará un curso al respecto, ¿no? Que logre englobar todo este conocimiento, debido a que es algo un poco tedioso, que no hay, digamos, muchas personas interesadas, pero de todas formas se va a sacar para tener esta información que es valiosa, ¿no? Y que nos ayuda a los ingenieros para seguir entendiendo más las estructuras y seguir estando más al día, ¿no? En lo que actualmente está en la ingeniería estructural. Pues esto sería todo, chicos, y nos vemos en un siguiente video. Si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios, pueden también seguirnos en la página de Facebook, pueden aquí ver algunas otras noticias, pueden ver videos, pueden escribirme al WhatsApp también,
si es que tienen alguna duda sobre algún problema, algún proyecto que tenga que ver con análisis en no lineal, y ya nos estaremos viendo en otro video.